Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales habla desde Cuba. También dice que el hecho de que hablen de él lo mantiene como un dirigente vigente. Escuchemos las polémicas palabras de Evo Morales desde Cuba y luego continuamos. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo a todo el equipo de Cabezacho en Coca. Un saludo desde Cuba, La Habana, a todos los oyentes de nuestra emisora, que ha sido parte fundamental para recuperar la democracia, gracias al cuidado de las federaciones, especialmente la Federación de Naciones Unidas, a sus dirigentes, especialmente los exdirigentes, tiempos de la dictadura, tiempos del golpismo, mucho respeto, mucho cuidado, porque son los que dieron todo un año de batalla permanente. Algunas ya son exdirigentes, pero esos dirigentes, sean de sindicatos, centrales, federaciones, quienes tenían compromiso con la patria, pues merecen mucho respeto. A todos los medios de comunicación que bajan la señal de Cabezacho en Coca, estamos ahora desde La Habana, Cuba, y saludo también que ya hay señal en La Paz, en Uyuni. Pronto visitaremos Uyuni para tal vez dar vía libre a esta nueva forma de cómo ampliar la comunicación, información, porque sigue convencido, comunicación, información debe ser más amiga, una comunicación más efectiva, una comunicación más educativa para la liberación de nuestros pueblos. Por eso Cabezacho en Coca, como emisora de las Federaciones del Trópico y Chabamba, tiene una larga historia y con resultados importantes, y el gran deseo que tenemos como las 6 federaciones es ampliar nuestra audiencia de este medio de comunicación para el pueblo más humilde, para la gente más pobre, para el pueblo sin voz. Ese es nuestro medio de comunicación. Por eso esta vez vamos a conversar desde La Habana, Cuba. Presidente Evo Morales, le decía solo como previa, en el trópico y en Bolivia un cielo nublado, el frío como que se siente en varios lugares de nuestro país. Comentando Uyuni, está haciendo bastante frío también en Uyuni, en La Paz. ¿Cómo está por Cuba, presidente? ¿Cuál es el ambiente de Cuba? Y a su llegada, aprovechando cómo llegó, cómo lo han recibido, cómo se siente en Cuba después de llegar a esta tierra donde estuvo Fidel y todavía queda un legado tan importante, hermano presidente. Bueno, acá están saliendo de invierno, en Bolivia estamos entrando al invierno. Esta mañana hice un pequeño trote, por razones de salud, siempre hacemos deporte, fresco el ambiente, y como yo diría, la recepción de autoridades de los países que viajamos siempre es tan importante. Nos han recibido en 3 carros, por ejemplo, del aeropuerto hacia la residencia de los invitados especiales que tiene Cuba. Yo diría, donde voy, hermanos países, cuando nos invitan, me da avión, helicóptero, seguridad, carros impresionantes. Mi respeto, mi cariño, mi admiración a Cuba, a Venezuela, a México, a Argentina, donde viajamos últimamente. Somos invitados a participar a esta feria del libro. Es una feria muy conocida mundialmente. Los organizadores, autoridades del gobierno nacional de la Revolución Cubana me informaban que esta es una de las mejores ferias del libro, donde vienen a exponer, a promocionar y sobre todo también en temas de comercio. Y ayer presentamos el libro Bolivia, Operación Evo, Operación Rescate, un libro interesante. Presentamos una audiencia muy selecta, la cabeza del ministro de Cultura, nuestras autoridades del gobierno de Cuba,
esperamos que pueda servir para poder reflexionar sobre el golpe de Estado. Y ayer, al margen de hacer la presentación del libro, también tuvimos una linda reunión con el presidente Miguel de Cuba, una hora de conversación en su oficina, acompañado por el canciller. Interesante las reflexiones sobre Cuba, sobre América Latina, sobre el planeta. Yo veo que hay una reflexión muy interesante, pero el capitalismo, el imperialismo no duerme, sigue con sus afanes, no de seguir dañando a los países liberados. Aquí aprovecho la oportunidad. Brevemente comentamos, por ejemplo, sobre la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en los países de Estados Unidos, ciudad de Estados Unidos. Hasta ahora tenemos información que no va a ser invitado o convocado Cuba, Venezuela, Nicaragua. A partir de ese momento ya dejará de ser el país, la Cumbre de las Américas. Claro, el anfitrión es el que invita. No invitar a Cuba, repito nuevamente, a Venezuela, Nicaragua, aunque por debajo negocian con Venezuela. No tengo información si eso pasa con Nicaragua o con Cuba, con Venezuela sí. Pero no van a ser invitados o convocados a la Cumbre de las Américas. ¿Es miedo a los tres países, como Estados Unidos? ¿Es miedo a las políticas educativas, políticas económicas, especialmente de salud? ¿No? Usted sabe que educación y salud es totalmente gratuito en Cuba. No me acuerdo exactamente. El mayor porcentaje de su presupuesto se usa en temas de educación, temas de salud. La solidaridad del pueblo cubano es impresionante en tiempos de Fidel. Ahora, pese al bloqueo económico. Yo comentaba en alguna pequeña conferencia que Fidel algo nos enseñó a todo el mundo: ser solidario, compartir lo poco que tenemos. Y Fidel, para mí, sigue siendo el hermano, el compañero más solidario del mundo. Hay, por supuesto, muchas solidaridad de algunos países, algunos presidentes, autoridades, exautoridades, pero como Fidel no vi hasta ahora. Esta es Cuba. Aquí hay un respeto, admiración a su revolución encabezada por Fidel, por Che, por Raúl y todo su equipo. Unos 100 hermanos levantados contra la dictadura bautista, pues derrotaron al imperio. Pero esos 100 levantados con el pueblo contra el imperio. Una linda y larga historia para reflexionar. Y también nos invitó a visitar el centro Fidel Castro, que está la vida y la obra de Fidel. Desde niño, estudiante, ya abogado, detenido en Cuba, prisionero en México, y se organizaron en México para volver a Cuba y a liberar a su pueblo. A mí me ha sorprendido este centro, bien organizado, para informar al mundo. Yo invito públicamente, no solamente al pueblo latinoamericano, sino al mundo entero, a visitar ese centro para conocer, repito nuevamente, la vida y la obra de Fidel. Escucharlo desde Cuba y toda la bonita experiencia que viene viviendo siempre nos llena de mucha satisfacción, y seguramente así muchos de nuestros oyentes atentos están presentes. Una consulta,
al presentar el libro han habido algunas autoridades, decía usted, se ha presentado este libro, Evo Operación Rescate, pero también creo que se presentan o se publican otros libros que hablan del golpe de Estado. Presidente, ¿cuál es un poco la agenda que se tiene, presidente, a lo largo de estos días? Hay algunas reuniones con autoridades, cena con autoridades de Cuba, entrevistas en los medios de comunicación, un encuentro con los intelectuales el día. Lo seguimos escuchando desde Cuba en este contacto, hermano presidente. Adelante, por favor. Adelante, hermano presidente. El día 26 en la tarde un encuentro con los intelectuales, después retorno hacia Venezuela y el 28 estaré ya en Bolivia. Presidente, estoy seguro de que retornar a Cuba, volver a Cuba, encontrarse en la tierra de Fidel, en la tierra de la revolución, siempre hay encuentros con ex líderes o líderes que vienen también de otros países, de repente de nuestro país, en la presentación de libros. Se pudo encontrar con gente, ¿qué lectura tienen de Bolivia algunas personalidades de lo que viene pasando Bolivia y Latinoamérica de repente en esta última coyuntura, presidente? Entendí la pregunta, a ver. Sí, le decía, hermano presidente, este encuentro seguramente también tiene el encuentro de otros líderes, otras personalidades con las que se encuentra usted allá en Cuba, presidente, en esta presentación en la Feria Internacional del Libro. ¿Cuál es la lectura que le comentan que tienen otras personalidades de nuestro país respecto de lo que pasó con el golpe de Estado y lo que ahora ya es nuevamente Bolivia? ¿Cuál es la lectura que tienen de Bolivia de repente a nivel latinoamericano también? No, llegamos esta noche, casi a medianoche. Ayer había una agenda llena. Evidentemente en la presentación del libro nos hemos visto con muchos ex embajadores, ex ministros, el ministro de Cultura. Era un poco tarde, no había tiempo para poder conversar, ¿no? Eso sí, una reunión de 1 hora con el presidente. Más de eso no tengo ningún contacto todavía. Seguramente hoy día, domingo, vamos a hacer la agenda para mañana, para la pasado mañana. De comentario, presidente, pero también le formularía un cambio de tema en relación a estos intentos de dividir al instrumento político, estos ataques que se siguen dando, sobre todo de medios de comunicación y de la derecha en nuestro país, hermano presidente. Hablen del Evo, aunque hablen mal, pero que hablen, sea vigente. Algunos medios de comunicación de la derecha está cada día, nos hace una campaña gratis, no pagamos publicidad, no tenemos ningún contacto, pero si se dan cuenta, solo el MAS está en los medios de comunicación cada día, tal vez cada hora, en las redes sociales. Es que el MAS y PCP es la fuerza política más grande de la historia de Bolivia. Porque hay preocupación de la derecha interna y externa. Y los traidores, no hay división, hay traición, sí. Y traición siempre hubo desde el tiempo de colonia. Traición siempre hubo desde tiempos de república. Eso no es ninguna novedad. Pero los traidores tampoco dividen. Intentan confundir. Pero ahora la oposición se resume en la derecha. La oposición se resume en el medio de comunicación de la derecha. Entonces esta campaña día a día,
no afecta para nada habían ministros de mi gestión repudiados, condenados por la derecha, por la oposición. Ahora, sospechosamente, la derecha defiende a algunos funcionarios de algún ministerio. Esa debe ser también una profunda evaluación dentro de la militancia, ¿no? Claro, el afán y la meta de la derecha, interna y externa, siempre es dividir. Eso tampoco es algo novedoso. En todo el mundo, el imperio planifica cómo dividir a los mitos sociales o a movimientos políticos de orientación antiimperialista. En tiempos, en distintos tiempos preparan, y cuando no pueden golpes de Estado, cuando no pueden intervenciones militares, ahora con OTAN. Pero ¿para qué dividirnos? Para dominarnos. ¿Para qué dominarnos? Para robar nuestros recursos naturales, para adueñarse de los servicios básicos. Esa es la profunda diferencia que tenemos con la derecha boliviana, pero también la derecha extranjera. Entonces eso, Ramiro, no debe ser ninguna preocupación, sí aclarar evidentemente, informar. Seguramente ese problema se va a presentar en nuestra querida Bolivia. Gracias, hermano presidente. Reiteramos, en esta mañana estamos con Evo Pueblo desde Cuba para dialogar en relación a su visita en la presentación de la Feria Internacional del Libro, donde se ha presentado el libro, por ejemplo, Evo Operación Rescate, del que nos comentaba el hermano Evo Morales desde Cuba. Hermano Evo, en otro tema, usted ha estado bastante tiempo en los buenos momentos en América Latina, con varios de los presidentes, entre ellos Rafael Correa, uno de los líderes y presidente entonces de Ecuador. Ahora Rafael Correa viene atravesando una situación muy distinta de aquellos tiempos. Hasta hay un pedido de extradición de parte del gobierno, el pedido de extradición que vino también del anterior gobierno. Una situación complicada, pareciera que hay un intento o una persecución política a líderes progresistas de América Latina con esta situación. ¿Qué lectura le da este tema de Rafael Correa, hermano presidente? En toda América Latina y especialmente en Sudamérica, los golpes de Estado cambiaron. A ver, con Lugo, un golpe congresal. Con Dilma, un golpe judicial y golpe congresal. A Cristina Fernández, a Rafael, a Lula, procesos. Algunas acusaciones de corrupción. Yo creo que ahora la línea de la política norteamericana es fundamentalmente orientado ya no a acusar de comunismo, de terrorismo, de narcotráfico, sino de corrupción. Esa es la otra línea, la línea norteamericana, y sus operadores, sean derechistas, sean militares, policías, o sea, especialmente la Corte Suprema de Justicia, la justicia de cada país, pero también los congresos. Ahora es agarrar a los expresidentes o presidentes acusando de corrupción, pero vemos expresidentes de la derecha sudamericana, latinoamericana, con semejantes actos de corrupción no hay ningún proceso. Esa es la profunda diferencia. Yo leí algunos pasajes del proceso a Lula, que decía:
el juez o fiscal, que después ha sido el ministro de Justicia de Bolsonaro, textualmente decía: no tengo pruebas contra Lula, pero convicciones. Le metieron a la cárcel sin pruebas, perjudicaron una gestión. El tiempo demuestra, como los abuelos dicen, aunque tarde llega la justicia. Liberado, ahora de casi segurísimo, Lula va a ser presidente. Pero perjudicó al país, perjudicó a Lula, perjudicó a los trabajadores. Esa es la historia en América Latina. Y este proceso, no solamente Rafael, repito nuevamente, Lugo como se ha defendido y ha demostrado su inocencia, la Dilma, la Cristina, pero Rafael, sus pecados, Rafael Correa, es haber cerrado la base militar en Manta, haber recuperado los recursos naturales, haber integrado con infraestructura a Ecuador. Si quisiéramos ver los datos económicos, las tablas comparativas enormes en poco tiempo, y la derecha mezquina, antipatria, vendepatria, no quieren que haya transformaciones. Solo piensan en ellos y no piensan en las mayorías. Esa es la profunda diferencia, que no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces, ahora pide su extradición y estoy casi convencido, tarde o temprano se va a hacer justicia con Rafael, así como con Lula. Las mentiras no duran, las mentiras terminan. Es una cuestión de tiempo y conciencia de los pueblos. ¿Cuál es la lectura que le da, hermano Evo, lo que pasa en Perú, en Chile, lo que pueda pasar, por ejemplo, en Colombia o en Brasil? ¿Cuál es la lectura que le da? Y de repente, ¿cómo ven esto también por ahí algunas autoridades en Cuba, presidente? Bueno, requiere mucha evaluación, mucha reflexión sobre los acontecimientos políticos en Sudamérica, América Latina y en el mundo. Primero, con la pandemia cambió la situación política, económica, social. Se demuestra, por ejemplo, poca gente hizo mucha plata con la pandemia. Y mucha gente ha bajado su riqueza y no sé qué porcentaje ha vuelto a la extrema pobreza o a la pobreza moderada. Eso no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Eso debe ser un debate profundo para preguntarnos de dónde y cómo viene esta pandemia. Yo expresé en algún momento lo que me informé por los medios de comunicación y por informes de organismos internacionales como el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que decía: en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. ¿Y cuál es esa población innecesaria? La gente humilde, la gente pobre, pero fundamentalmente las personas de tercera edad y hermanas y hermanos que tienen cierta discapacidad. La primera pandemia atacó a los viejos, a las viejas y a los discapacitados. Y por eso desde Argentina reflexioné lo que había leído hace 4 o 5 años atrás y cómo coincidía. Inclusive algunos informes de organismos internacionales al servicio del capitalismo, del imperialismo, decían que la gente pobre también es gente que perjudica a los estados, una carga insulsa para los estados. Acá con el capitalismo, con el imperialismo, por tanto con la derecha, ¿cuál es nuestra profunda diferencia? Ellos dicen, ellos quieren a la cabeza del Fondo Monetario Internacional un Estado mínimo. ¿Qué es el Estado mínimo? El Estado enano. ¿Qué es el Estado enano? El Estado que solamente regule y no invierte. ¿Y quién tiene que invertir? El sector privado. Y privado,
pues tiene sus propios objetivos. Concentrar el capital en pocas manos. Esa es la profunda diferencia. Esa es universal, no solamente nacional, regional ni sectorial. Ese tema debería ser parte de un debate permanente dentro de nuestras fuerzas sociales, tanto en el campo como también en la ciudad. Todo eso en este tiempo se repite con mayor frecuencia, pero también América Latina, especialmente Sudamérica, tiene muchas esperanzas de recuperar. Uno, por ejemplo, ya no hay Grupo de Lima. Estados Unidos, primero a la cabeza de Obama, después Donald Trump, organizó Grupo de Lima para atacar a hermano Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana de Venezuela. Nos preguntamos ahora, ¿dónde está? Está el Grupo de Lima. Ya no hay Grupo de Lima. México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, era el Grupo de Lima. Solo queda Colombia. Ojalá este año, con el triunfo de Petro, totalmente se acabe el Grupo de Lima. Repito nuevamente, Grupo de Lima para conspirar, que acompañe a Estados Unidos para derrotar al hermano Nicolás Maduro. Fracasaron y siguen fracasando. Si este año ganamos en Brasil y México, vuelven tiempos de Fidel, tiempos de Chávez, tiempos de Kirchner, tiempos de Lula con Lula. Aunque están arremetiendo en Perú, el hermano Pedro Castillo, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Me ha sorprendido su posición de convocar un referéndum sobre la Asamblea Constituyente. De la resistencia a la ofensiva. Esa es una forma de hacer política en defensa de la gente humilde del pueblo. Entonces, lo que toca es ya cómo acabar con la Alianza del Pacífico, ¿no? Y ya no suena ni truena Alianza del Pacífico, que era para continuar con las políticas de consenso de Washington o el ALCA. Ya no suena, ya no hay reuniones de la Alianza del Pacífico. ¿Qué es Alianza del Pacífico? Para decir las nuevas generaciones, las privatizaciones a la cabeza de Estados Unidos. Y aprovecha esta oportunidad, recibe una preocupación de algunos hermanos dirigentes sindicales, ex autoridades, de algunos padres de familia en tema de educación. Quiero aprovechar una enorme cuestión. Primero, en tema educativo, volver a PISA. ¿Qué es PISA? Vamos a explicar rápidamente. A través del Ministerio de Educación y de Planificación están sugiriendo hacer que Bolivia se incorpore al sistema de evaluación de la calidad educativa PISA. Segundo, el sistema de evaluación educativa PISA es creado por el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, y financiado por el Banco Mundial. Fue creado en la época neoliberal para presionar para que los países hagan reformas educativas. Tercero, su sistema de evaluación del PISA es con exámenes estandarizados, iguales para todos, sin diferenciar los contenidos de cada país. Cuarto, los resultados dan un listado por puntajes y poner a los países en orden de puntaje, como si fueran
precios. Finalmente, el sistema capitalista está viendo que la educación es un buen negocio y quiere presionar para que todos los países entren al sistema PISA para controlar los mercados capitalistas de formación y control de la ciencia. Me expresaron esta enorme preocupación, repito nuevamente, algunos dirigentes, algunas autoridades, padres de familia. ¿Cómo es posible que Bolivia podría volver a PISA? Y esto está orientado a la privatización, que la educación sea un negocio para el sistema capitalista. Recuerdo perfectamente cuando llegaban al gobierno, habían tantas escuelas privadas, colegios privados. Empezamos a invertir en educación. Yo diría que casi la mayor parte se ha cerrado las escuelas, colegios del nivel primario, secundario, privados. Inclusive algunos dueños de por entonces de colegios privados nos han ofrecido vender su infraestructura. Y lamento mucho decir, en Trópico apareció este año un colegio privado. No teníamos antes. Antes de nuestro proceso había 2, 3. Hemos estatizado, hemos cerrado. Y parece que está apareciendo. Pero entrar a ser evaluado por el sistema capitalista y están entrando, recomendación sería enorme preocupación. Mucha reflexión a los padres de familia, a los consejos educativos, a los directores distritales de educación, para que la educación es un derecho humano. Por tanto, está a cargo del gobierno, del Estado, desarrollar, fomentar, mejorar la calidad educativa en nuestra querida Bolivia. Escuchando esto que manifiesta hermano Evo, este sistema de evaluación al que hace referencia el PISA es totalmente contradictorio a todo el proceso educativo que hemos tenido en el país, con un nuevo sistema de educación implementado en el proceso revolucionario que se ha tenido a partir del gobierno que usted ha asumido, presidente. Es decir, mi pregunta es contraproducente a todo este proceso que se ha desarrollado, pero principalmente el PISA no toma en cuenta cada contexto de los países y hace una evaluación generalizada. Entonces esto no podría, digamos, surtir y podría o puede ser totalmente desventajoso para algunos países. Esto es lo que se entiende, presidente, al hacer esta explicación de lo que usted nos manifiesta respecto de esta evaluación PISA. Tanto el personal de educación como también de planificación en tal a PISA es como orientar la educación a privatización, pero sobre todo yo diría, eso sería una política, un programa totalmente inconstitucional, ¿no? Solo alertamos, es para la reflexión, repito nuevamente, tengo la oportunidad de expresar esta preocupación de exautoridades, de dirigente actual de padre de familia. Una vez me comentaron hace 2, 3 semanas, no de mucha importancia, no estaba convencido. Ahora nuevamente, y ya significa que es serio, esperamos que se pueda reflexionar y evitar cualquier evaluación del tema de educación esté orientado a la privatización para que los capitalistas privados negocien del tema de educación. Entendimos perfectamente, presidente, y claro, entendemos también la preocupación que manifiesta el hermano Evo Morales respecto a este tema en materia educativa.
Presidente, estamos a muy pocos minutos de llegar a las 8 de la mañana. Acá en el trópico otra vez nos amenaza un poco la lluvia, es el panorama característico de nuestra región, y en Bolivia estamos ingresando a la época de frío. Presidente, se va a quedar todavía varios días allá en Cuba, va a tener una agenda importante de presentación de libros, seguramente también muchísimas reuniones. Y le preguntaba hace rato, va a tener seguramente también encuentros con importantes personalidades en lo que respecta a este encuentro internacional del libro. ¿Hay alguna expectativa suya, presidente, de la presentación? Sabemos que hasta ahora el tema fundamental es la explicación de lo que ha sido el golpe de Estado, que el mundo entero sepa cómo ha sufrido Bolivia en el golpe de Estado. En lo que respecta a los siguientes encuentros, de repente la agenda que nos daba a conocer tiene encuentros importantes con algunas autoridades, exautoridades. ¿Cuál es un poco la expectativa suya a lo largo de estos días, hermano presidente Evo? Muchas gracias, Ramiro. Hace momento comentamos, ya presentamos el libro el día de ayer, por eso decía que el día de ayer no estaba en la agenda llena, ahora domingo. Otras responsabilidades tenemos. Aquí es día domingo, y mañana hay otra agenda, oportunamente comunicaremos. Bueno, muchas gracias, Ramiro, hasta el próximo domingo. Esas fueron las palabras de Evo Morales, quien habló desde Cuba en su programa dirigido desde el trópico de Cochabamba. Evo Morales dice que el hecho de que la derecha hable de él no le molesta porque simplemente lo mantienen vigente como dirigente político. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Evo Morales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Evo Morales también se refirió al respecto de la educación en Bolivia, los métodos y modelos que seguían gobiernos anteriores a él, y tal vez cuestionando los métodos del gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.